es lunes de nuevo. ¿Cómo están, amigos, amigas? Qué gusto acompañarles el día de hoy. Desde la Radio Pichincha les acompañan las Warmis del barrio. Mi nombre es Sofía Montoya y hoy estamos con cabina llena. Está con nosotros Denise Herrera y también Amparito Romero. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, mi Sofi Bella, todas las Warmis que se conectan a esta hora. Amparito, qué gusto acompañarlos una mañana más, trayéndoles la mayor información y la mejor de nuestra provincia y de nuestras parroquias. Y Amparito, ¿qué tal el fin de semana? Así es, mi Sofi, el fin de semana te cuento, y aprovechando un saludo para todas las personas que ya se van uniendo a nuestra señal. Si usted está en su carrito y acaba de sintonizar, somos las Warmis del barrio, las noticias de su barrio. El barrio en las dos formas, ¿no? La parte bonita y la parte bella. Es la historia en su comunidad. Mi Sofi, Denise, ¿cómo están? Te cuento que este fin de semana hubo fiestas en varias partes de nuestra provincia, así que Pichincha estuvo un poco feliz este fin de semana. Pomasqui, Calacalí, por ahí me llegaron. Puerto Quito. Bueno, hubo fiesta por todo lado. Qué bueno. Aquí estamos ya de regreso con ustedes a las labores cotidianas, con algunos temas que, bueno, les vamos a comentar ahora mismo acá desde las Warmis del barrio. Contarles que la Agencia Metropolitana de Tránsito del municipio de Quito emitió un comunicado ofreciendo disculpas a la ciudadanía por lo que ha ocurrido con el tema de la revisión técnica vehicular. Ellos pues han manifestado que han tenido dificultades con el sistema y luego incluso han emitido otro comunicado donde dicen que pues estos inconvenientes también podrían responder a un hackeo del sistema, por lo cual están implementando las medidas de seguridad pertinentes. Lo cierto es que desde el día 1 este sistema para obtener turnos en la revisión técnica vehicular ha tenido fallos y al menos le están pidiendo o ofreciendo más bien disculpas a la ciudadanía, y también han anunciado que pues la AMT expedirá una resolución conforme al artículo 14 numeral 5 del reglamento de procedimiento, requisitos para la matriculación vehicular, expedido por la ANT, en la cual serán exonerados de la multa de calendarización de $25 los automotores con placas terminadas en los dígitos 1 y 2. Además, se informa que a partir del 15 de julio se abrirán de manera progresiva los 6 centros de revisión técnica vehicular, lo que nos permitirá ampliar exponencialmente el número de revisiones y de turnos. Habíamos hecho las cuentas, unos 150, 160 vehículos se estaban haciendo la revisión técnica vehicular diariamente y pues definitivamente así no daban, pero bueno, al menos que hayan tenido la sensatez de ofrecer disculpas a la ciudadanía después de que algunos malos funcionarios solamente nos mandaban a leer el boletín y a decirle a la gente que siga nomás intentando, que se pase todo el día desde temprano hasta muy tarde tratando de obtener el turno para la revisión técnica vehicular. Además, bueno, queremos contarles los vehículos registrados y no registrados que tienen que pagar el fondo de mantenimiento vial pues de la prefectura. Presten atención a este tema. Si va a matricular su auto y tiene dudas si está registrado para pagar el fondo vial de Pichincha, en las siguientes imágenes conozca cómo verificar si está registrado y cómo proceder si no lo estás. En la página www.pichincha.gov.es ahí hay un enlace que dice Fondo para el Mejoramiento y Mantenimiento Vial de Pichincha. Solamente haga clic ahí y pues va a poder poner su matrícula y comprobar la placa de su vehículo si está en el sistema. Si no lo está, pues tiene que registrarlo. Recuerde que se paga una vez al año, las motos $9.30, los vehículos particulares $18 y los públicos o comerciales $20.50. Puede registrarlo en línea o de forma presencial, enviando también un correo electrónico. Ahí mismo tiene toda la información para llenar el formulario y enviarlo a la prefectura para que pueda pagar lo más pronto posible el fondo de mejoramiento vial. Algo más que les cuento rapidito para pasar a otros temas, la prefectura de Pichincha asimismo está trabajando por la parroquia de Calderón. Hay personal y maquinaria de la prefectura efectuando trabajos de ampliación y asfaltado de la vía Pío 12 a fin de fortalecer la reactivación productiva y económica de la zona. Esos algunos de los temas para empezar nuestro programa el día de hoy. ¿Qué más me cuentan mis queridas Warmis? Empecemos con Denise. Claro que sí. Bueno, hoy vamos a hacer también seguimiento a lo que bien veníamos hablando en relación al paro nacional.
mi Sofis, Amparito, vamos a hacer un seguimiento. Hemos preparado un pequeño informe para actualizar la situación porque hubo recientemente una publicación, un informe de INRED, una de las organizaciones de derechos humanos más tradicionales e históricas del país, así que vamos a ir indagando un poco sobre estos temas, estas aristas, además que hemos preparado. Buenísimo, buenísimo, mi Amparito. Bueno, mi Sofi, yo te cuento que en otras noticias para las personas que ya nos están escuchando desde Pedro Moncayo, la empresa de agua potable informó a todos los usuarios del cantón Pedro Moncayo que desde el día de hoy, lunes 11 de julio del 2022, se estará realizando mantenimiento preventivo y correctivo, así que por favor tomar las debidas precauciones. Si tiene una duda, pues el trabajo iniciará desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde y adicional durante el día pueden tener agua pero con un flujo muy bajito, así que ya saben, traten de tomar sus precauciones con respecto a esto para las personas bonitas que nos escuchan en Pedro Moncayo. Bueno, ya están alertados, amigos y amigas. Y otra cosa más, con esto del repunte de los casos de COVID, el Ministerio de Salud Pública informa que los chicos desde los 12 años ya se pueden aplicar el primer refuerzo contra COVID-19 y que los que tienen desde 18 años, el segundo 4 meses después de la primera o segunda dosis, según sea el caso. Existen 12 veces más probabilidades de hospitalizarse y de 14 a 25 de entrar a una unidad de cuidados intensivos o fallecer para quienes no se han vacunado en comparación con las personas que tienen el refuerzo. El Ministerio de Salud ha recordado que se mantienen activos los puntos de vacunación en todo el Ecuador. Algunos están en los centros de salud y otros en los establecimientos de diferente índole como de universidades, espacios pertenecientes al sector privado, municipios y otros. 9:12, antes de pasar con nuestros invitados para hablar de la situación de los pacientes que tienen enfermedades renales, pues quiero contarles que hay una cifra importantísima de ecuatorianos que han sido deportados en menos de 2 años. 106.459 migrantes ecuatorianos fueron deportados en menos de 2 años. 97.074 compatriotas fueron expulsados de Estados Unidos en 2021. En 2022 suman hasta ahora 9.385. El flujo de remesas, la otra cara, sin embargo, que ha ingresado a nuestro país en el primer trimestre de 2022, sumó pues 1.103.59 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 19.85% con relación al valor observado en el primer trimestre de 2021, que fueron 920.84 millones. Así es que, bueno, desde las asociaciones de migrantes están resaltando esto porque quieren decirles gracias nuevamente a los hermanos migrantes por aguantar la situación económica del país y por hacer que todo su esfuerzo se destine para mejorar la economía del Ecuador. Y cuando uno se pregunta toda esta problemática en la que sabemos que hay personas que ganan mucho, estos coyoteros, estas personas que trafican con la vida de las personas, y también no entendemos cómo no se hace para solucionarlo cuando es un secreto a voces, creo que también responde a estas cifras, ¿no? Al país de alguna forma o al Estado le conviene que los ecuatorianos vayan a otros países y trabajen fuerte, durísimo, arriesguen su vida para enviar remesas al Ecuador. Es una situación muy, muy compleja que, bueno, vale la pena abordarla desde muchas aristas. Además que no solo se afecta una situación de nuestra población, sino también cómo viven y en qué condiciones viven en los países que migran, particularmente en Estados Unidos, históricamente el sueño americano que ha sido parte de los latinoamericanos, pero siempre complementando un trabajo que claramente nunca han querido hacer los estadounidenses. Bueno, así totalmente las cosas, ¿no? Sí, mi Sofía, además tomemos en cuenta que todas estas olas migratorias no solamente afectan al país, afectan como tal a los núcleos familiares y estamos comprometiendo el futuro de pequeños niños, de la estructura como tal de familias que ayuda a la psicología y a la formación correcta de personas que van a salir, que son nuestro futuro, ¿no? Así es, bueno, son muchísimos temas y realmente esto debe convocarnos a hablar de ellos precisamente, porque estos temas pasan por debajo de la mesa como no fueran importantes, como si no fueran importantes, y a veces los gobiernos también actúan de esa forma, como si estos temas no fueran importantes. 9:14, vamos a darle paso a nuestros invitados el día de hoy. Hacemos una pequeña pausita para retornar acá en cabina con Mauricio Zúñiga, es un paciente trasplantado, y también estará Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis privados. Ella estará a través de la vía telemática. 9:15.
9 de la mañana con 16 minutos. Lo decía, Mauricio Zúñiga nos acompaña. Él es un paciente trasplantado, tiene muchos años conviviendo con esta situación y además preocupándose por la realidad de otros pacientes trasplantados. Mi querido Mauri, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este diálogo. Más adelante se va a sumar Cristina Freire, también vocera de los centros de diálisis privados, pero quiero preguntarte cuál es la realidad de los pacientes en este momento, de los pacientes que sufren enfermedades renales o que son pacientes trasplantados como tú. Hola Sofi, hola Denise, un abrazo cordial a todos los oyentes de Radio Pichincha Universal y de las Guarmis, un abrazo cordial. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este programa y sobre todo contarles un poco la realidad que nosotros como pacientes, ahora yo soy paciente trasplantado, ¿no? Pero yo fui también paciente de hemodiálisis, paciente de diálisis peritoneal. Y yo les voy a contar rápidamente lo que me pasó el anterior miércoles. El anterior miércoles fue 5 de julio, me parece, 5 o 6. Tuve mi cita médica, yo soy paciente del hospital Carlos de Andrade Marín. Y no hubo medicina, no pude, por ejemplo, medirme el colesterol, los triglicéridos. Entonces, y varios médicos que me han atendido en este proceso desde el año 2012, cuando era paciente de diálisis, se me acercaron y me dijeron, bueno, Mauricio, ayúdanos, sé parte de esa voz fuerte que tú tienes a través de las redes sociales, porque no es que yo también trabajo en un medio de comunicación, pero no lo utilizo precisamente para estar haciendo o estar quejándome que no hay medicina, sino prácticamente ha sido mi Twitter. Y hay muchos pacientes que estamos sufriendo por esta falta de medicina y por la impavidez de las autoridades del Seguro Social. No hay medicinas. ¿Esto qué implica para ti? ¿Qué significa para ti que no haya medicinas? Implica un gasto extra, ¿no? Aparte del descuento que ya viene del Seguro Social. Y cuando usted va a la cita médica y el doctor con mucha pena le dice, ¿sabes qué? No tenemos losartán, no tenemos prednisona, sí, o tenemos un gramaje y tienes que cortarle. Entonces, cuando usted le corta la pastilla, no se sabe si corta bien, si corta... Yo tengo una pastilla ahorita que tengo que cortarle en 4 mitades para tomar en 4 días, ¿no? Entonces, la pastilla, obviamente, luego que se saca del blister o se la abre, va perdiendo la fuerza, entonces, la fuerza del medicamento como tal. Entonces, es una preocupación el hecho de que nosotros, al menos, vamos a unas citas ciegas, porque, por ejemplo, yo tomo una droga que es el tacrolimus, el everolimus. Esta medicina hace que nuestras defensas bajen y cuando nosotros vamos a hacernos los exámenes, no vamos a la cita y te dicen no hay para hacerle, tienen que derivarle y esto se demora entre 15 días más. Entonces hay que buscar otra cita, molestarle al médico, ya depende también del médico si nos agenda. Y además, cuando dices molestar, no debería ser una molestia, exacto. Claramente, una situación donde tienes que enfrentarte cada día con estas vicisitudes y donde además eres un paciente, ¿no? Sí, por eso digo, a veces mucho el médico también se sale de quicios, porque ya él hace su trabajo, pero estar cada rato molestándolo. A uno también como paciente y como persona molestarle al médico es feo. ¿Cuántas personas más están en tu situación en este momento? ¿Tienes idea, Mauri? En el hospital Carlos de Andrade Marín sobrepasamos las 200 personas trasplantadas, como trasplante renal hablo, ¿no? Solamente como trasplante renal. Y todos, yo estoy en un grupo de chat y todos están, cuándo llega la medicina que necesitamos, cuándo llega el examen para podernos hacer los niveles, para saber en cómo estamos con la medicina tomándola, para saber en qué niveles estamos, si subimos, si aumentamos el gramaje. Somos un montón de pacientes, ¿no? Que la verdad mucha gente me dice, yo estoy peleando porque en cualquier momento me va a proponer un cargo político y no, la verdad yo sufro porque lo viví en carne propia. Y bueno, todavía, porque me imagino que el trasplante requiere de esta medicina para que el riñón se pueda mantener, ¿no? Sí, de por vida, o sea, ya de por vida, pero yo me pongo en el papel de las personas que están en hemodiálisis y que no nos hacen diálisis un día y nos podemos morir, así de fácil. Están las personas que se hacen diálisis peritoneal, que se hacen todos los días, todas las noches, 8, 10 horas y que deben comprar las fundas que cuestan $8 cada una. Entonces es un gasto terrible. ¿Desde cuándo esta situación ha empeorado? ¿Desde cuándo no tienen medicinas? Y Mauri, ¿qué ha pasado con esta declaratoria en el papel de la emergencia del sistema de salud? La declaratoria solamente es en el papel o nada más, porque
Yo al siguiente día fui y dije, bueno, ya voy a encontrar medicina, porque eso es lo que pensamos todos, ¿no? Ya vamos a tener la medicina necesaria para la presión, para la gastritis, nuestros inmunosupresores, y ya ha pasado no sé cuánto tiempo, ustedes deben estar más al tanto de cuánto tiempo ya pasó esta declaratoria de emergencia, pero nosotros seguimos en las mismas. En el Hospital Carlos Andrade Marín seguimos en las mismas, sin la medicina que es básica para el trasplante, o nos entregan para 15 días, o nos entregan poco, y hace 1 año y medio nos vienen diciendo, ya llega la compra grande hasta ahora no llega, y por ejemplo no hubo paracetamol, no hubo paracetamol en esta para mí, porque yo tengo un dolor de cabeza producto de esta medicina, y tomo todos los días paracetamol, y no hubo el paracetamol. ¿Y cómo hacen, Mauricio, cómo hacen los pacientes, por ejemplo, que no tienen incluso ni para sostenerse? ¿Cómo hacen para poder acceder a un medicamento? Entiendo que hay organizaciones y que ustedes están como en contacto. ¿Hay apoyo tal vez de alguna autoridad o algo? Entendemos que el ministerio no responde, hay desabastecimiento, pero tal vez tienen contacto con alguien. Bueno, hay casas farmacéuticas que en realidad han hecho donaciones al hospital, al Ministerio de Salud Pública, han hecho estas donaciones, pero hay otros pacientes que no saben cómo llegar a esto, y definitivamente dicen, doctor, no tomé, y se complican y vuelven a complicarse por el rechazo renal, porque hay que estar tomando de por vida esta medicación. Qué grave. Y están en rechazo renal, están hospitalizados, y en el hospital otra vez lo estabilizan, pero obviamente como somos pacientes a veces que no están con los recursos, porque esta medicina cuesta, la una cuesta $300, la otra 320, entonces entre las dos para un mes ya son $640. Y súmele a las otras enfermedades que a veces nos suman, ¿no? Como la hipertensión. Nosotros tenemos imágenes de plantones de pacientes trasplantados desde el año pasado, es decir, esta situación se viene agudizando, y también la complicación de que hay las clínicas privadas, pues que ya no están en algunos casos ofreciendo el servicio de hemodiálisis, porque tampoco está el pago por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál es el problema más complicado para los pacientes, en el IES o en el sistema del Ministerio de Salud Pública? ¿Tienes tu idea de esto? Yo creo que en los dos sufrimos de igual manera, porque la situación se complica tanto. La salud es la misma, ¿no? Tanto en el IES como en el Ministerio de Salud Pública. Yo tengo varios amigos que todavía se realizan diálisis en el Hospital Eugenio Espejo, y por ejemplo en pandemia se quedaron incluso algunos 2 o 3 días sin hacerse hemodiálisis, y sí es un sufrimiento muy, muy, muy grande, ¿no? Y acá la gente que se hace, yo conozco de la gente del HCAN que se hace diálisis peritoneal, la diálisis peritoneal, que en este momento no les están dando las fundas de glucosa para que puedan hacerse, entonces tienen que comprarse, es una situación terrible. ¿Qué crees que debería pasar para que el sistema vuelva a funcionar, para que los pacientes no estén sufriendo y rogando por los medicamentos? Yo de verdad soy paciente desde el año 2013, 26 de noviembre del año 2013 me enteré yo de mi enfermedad en el Hospital Carlos de Andrade Marín, y hasta el año 2017 el hospital funcionó, pero de manera perfecta. Ustedes podrían ver que yo jamás me quejaba en Twitter ni nada, porque pese a que yo era un paciente en hemodiálisis, siempre recibí mi medicina y completa. Año 2018-19, la pandemia agravó más, el 20, el 21, y siempre nosotros con varias organizaciones, no pertenezco a ninguna, pero siempre en los plantones nos hemos reunido, hemos estado planteando que el IES o que el hospital al menos se declare en emergencia, ¿no? Porque esta debería ser la situación que en algo acelere los procesos de compra, de las compras que están represadas hace mucho tiempo. Yo no sé, en el gobierno del anterior presidente, varios fueron los gerentes que vinieron a hacerse cargo del hospital, y que nos reunimos y fueron tan descarados que en algún momento dije, acá sí hay plata, acá vamos a comprar, y pronto, pero nunca llegó la medicina, y uno piensa que a veces parece que lo están haciendo adrede para que el sistema
en el Hospital Carlos de Andrade de Marín no funcione, porque cada vez son más los pacientes, han muerto pacientes con cáncer, pacientes niños, usted va, yo recientemente estuve en emergencia también, es increíble, 4 o 3 de la mañana que le digan vaya a comprar los dispositivos médicos, porque no hay. Así es. El fin de semana precisamente pues veía la publicación de un chico que es médico residente y es bastante conocido, pues tiene mucha actividad en las redes sociales, Pablito Rodríguez, y él relataba que un niño había llegado atropellado al Hospital del Sur y estaba con muchísimo dolor y que no tenían un analgésico para calmarle el dolor. A esa hora de la madrugada los padres tuvieron que salir a buscar este medicamento, no tengo idea cuál, pero él relataba esta situación que el niño gritaba de dolor y no puede ser que después de una declaratoria de emergencia que primero se dijo que no era necesaria, pues no haya nada todavía en los hospitales. Se supone que las casas de salud deberían tener un diagnóstico por lo menos ya adelantado de lo que pasa o no se estaban enterando de lo que estaba ocurriendo en los hospitales de salud pública. ¿Está con nosotros la invitada o tenemos una llamada? Una llamada, por favor, su nombre y apellido, ¿desde qué sector se comunica? Sí, buenos días, señorita Sofía. Mi nombre es Susana García y le estoy hablando del centro de la ciudad. ¿Cómo está, Susana? Qué gusto. Y señorita Sofía, yo quisiera ponerle a usted en un contexto de que nos ayude, sea usted la voz de todas las personas que por una u otra razón tenemos alguna enfermedad, unas más graves que otras, pero es una impavidez, señorita, que el día jueves antes de la semana anterior yo fui, después de 3 semanas que la doctora supuestamente me atendió, pero que uno va, ni siquiera los doctores a uno le escuchan la dolencia, sino que enseguida le recetan lo que no hay y lo que dicen es, esto no hay, entonces tiene que comprar, y ni siquiera para la presión. Pero yo le digo, doctora, pero usted me manda a comprar mucha medicina y ni siquiera para la presión. Es que, ¿qué quiere, señora, que le diga si no hay? Dice, pero no se preocupe, lo que le estoy poniendo ahorita sirve para un mes. Y usted venga en cualquier semana. Ahí voy el día jueves, que todavía era 3 semanas, y me dice el señor de la farmacia, una farmacia vacía, señorita. Yo no sé qué es, las personas que trabajan ahí les deberían dar vergüenza. Parados ahí con todas las perchas vacías, así completamente vacías en el dispensario central. Entonces, y no hay, me ven, le digo, señor, pero la doctora me dijo que yo puedo venir a retirar antes de un mes. Ve, dicen, no, aquí no hay anotado nada que usted tiene esa medicina. O sea, es una mentira desde el profesional, señorita Sofía, por favor. Así que yo le quiero comprometer que usted sea nuestra voz. Si es posible, todos los días usted da entrevista a alguna persona que para que llegue a los oídos, por lo menos del director del seguro. Esa es nuestra plata, lo que aportamos, lo de los pobres jubilados, lo que aportaron, porque no es que las pensiones también de los jubilados sean tan altas. Podrá ser de las personas que hayan tenido un buen trabajo, pero la mayoría sobrepasan más de los $420, no más. Y de ahí ponerse a comprar todas las medicinas es injusto, señorita. Muchas Así que gracias. por eso quería hablarle, para comprometer. Muchísimas gracias. Qué importante poder tener estos testimonios, y ahí está la realidad de los ciudadanos. Nos envían otro mensaje y también nos dice, estimadas Guarmis, buenos días. Por favor, hablen de la falta de medicinas e insumos en el IES. Mi hija tuvo un embarazo ectópico, me tocó comprar toda la medicina, ser preso del maltrato de agentes de seguridad. Gracias y éxitos en lo que hacen, nos dice pues nuestro amigo que nos escribe el día de hoy, Carlos, le enviamos un abrazo también. Y bueno, la realidad es así, en el país alrededor de 10,000 personas padecen insuficiencia renal y necesitan diálisis. Tenemos a la invitada con nosotros, Cristina Freire, también queremos sumarla a este diálogo. Ella es vocera de los centros de diálisis privados. Muchas gracias por acompañarnos, Cristina. Por favor, pues pónganos en contexto cómo está la situación con las clínicas privadas que ofrecen este servicio de hemodiálisis. Sí, buenos días a todos. Gracias por este espacio para aclarar cuál es la situación que atraviesan en este momento también una parte vulnerable de la población, que se trata de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y en este caso estamos hablando de 14,000 personas que vienen derivados de hospitales públicos correspondientes al Ministerio de Salud Pública y 5,000 pacientes de IES, entre pensionistas y jubilados pacientes renales. Los insumos han empezado a escasear. Esto, por un lado, es lo que corresponde a insumos que se utilizan para las diálisis,
que requieren los pacientes las 3 veces a la semana. ¿Qué ocurre a la par de esto? Que también hay medicinas, como lo mencionaba la señora que estaba escuchando justamente la situación, que no solamente es para este tipo de situaciones de cualquier enfermedad X que pueda aparecer o algún accidente, sino para la misma insuficiencia renal crónica. Los pacientes renales, en rueda de prensa que dimos días atrás, ellos también mencionaban que estas medicinas tienen que darlas en el hospital público, en los hospitales del IES, y no se las están dando. Esto agrava la situación al momento de que ellos van a la diálisis, porque van más vulnerables, sin la medicina de soporte que obviamente debe ir a la par de la diálisis. Qué complejo, ¿no? Así es, quiero contextualizar un poco también como para poder situarnos, porque a veces uno escucha y pareciera que son ciertos casos aislados, pero por ejemplo la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador denunció el desabastecimiento de insumos médicos y medicinas debido a una deuda del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La asociación detalló que serían 90 millones de dólares los que se adeuda por parte del Ministerio de Salud a las personas de clínicas dializadoras, además por 6 meses de tratamiento brindado a 14,000 pacientes con insuficiencia renal crónica, lo que usted bien dice ahorita, desde enero a junio del 2022, y en algunos casos existen facturas, por ejemplo, impagas desde el 2020 al 2021. O sea, estamos hablando de miles de personas y millones de dólares que no están siendo... ¿Cuánto es exactamente esa cifra, Cristina? Y esto qué significa? Porque hemos visto también letreros en algunas clínicas que dicen: ya no vamos a atender a pacientes del IES, derivados del IES o del Ministerio de Salud Pública. Sí, por supuesto. La situación es que por parte del Ministerio de Salud Pública, ya lo mencionó también la periodista, justamente son aproximadamente son 90 millones de dólares, mientras que 30 millones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Respectivamente, IES nos adeuda desde diciembre de 2021. Lo que corresponde al Ministerio de Salud Pública, a la mayoría de centros de diálisis, adeuda desde también diciembre de 2021, a la mayoría de los casos, todo 2022. Por allí supimos de algunas zonales, de algunas provincias, como en Pichincha, que habían pedido unas 2 facturas o 3 facturas, pero no a todos. Entonces, nosotros estamos solicitando que exista esa equidad para el momento de asignar un presupuesto. No puede ser posible que, por ejemplo, la zona 8 le asignan apenas 3 millones de dólares y piden una sola factura, y no a todos, sino a unos cuantos. Y allá en Pichincha lo mismo, dan solicitud para 3 facturas a unos, a otros apenas 2, a otros solo 1, y hay zonales en las que ni siquiera han pedido una sola factura, y hay estas facturas rezagadas que se comprometieron a principios de año que iban a pagar, facturas sueltas. Por ejemplo, pagaron todo 2020 en el año pasado, pero resulta que quedó por allí alguna suelta de marzo o diciembre de 2020. Pagaron luego en este año 2022 todo lo que correspondía a la deuda de 2021, pero dejaron facturas así mismo sueltas a algunos centros de diálisis, por ejemplo, de julio 2021 o noviembre 2021. ¿Y por qué se está complicando esto, Cristina? ¿Por qué pagan a unos y a otros no? ¿Qué han logrado determinar ustedes o cuál es la respuesta que les da el IES y el Ministerio de Salud Pública? Lastimosamente, por parte del Ministerio de Salud Pública, ellos nos dicen el mismo discurso de que ya están al día en las auditorías y que ese es el proceso que ellos cumplen con estar ya hasta ahí. Pero Ministerio de Finanzas, y ahí el llamado al ex gobernador del Guayas, que íbamos a tocar allá la puerta y que hoy es ministro de Finanzas, señor Pablo Arosemena, por favor, usted conoció nuestra lucha. Ahora necesitamos que se priorice la asignación de recursos. No se está asignando de manera correcta, y más aún sabiendo que hay una sentencia que dice que la Corte Constitucional ordenaba desde octubre del 2020, ya van a ser 2 años y no se cumplió el plan programático de pagos que beneficie no solo a las dializadoras, sino obviamente al paciente renal. Y por el lado de IES, el proceso es que han cambiado tanto de autoridades, viene uno, viene el otro, y obviamente todos quieren conocer al fondo el problema de las deudas, y eso va retrasando los procesos. Hace un mes nos reunimos en Quito y dijeron que iban a hacer lo posible también para contratar personas que ayudaran en los procesos de auditoría, porque es ahí donde estaban paralizados, y después de eso ya solicitar facturas y luego la acreditación respectiva, el pago, pero no lo han hecho porque apenas pidieron una sola factura. ¿Y qué pasa con lo demás? Y nos estamos ahogando con las deudas, porque para que conozcan en contexto las personas, nosotros no tenemos ingresos por pacientes privados, que viene otra persona por otra enfermedad y va y paga
por esta enfermedad, por el tratamiento, porque la diálisis está garantizada en la Constitución que debe ser gratuita. Entonces, sin Ministerio de Salud Pública y sin los ingresos del IES, ¿cómo vamos a poder subsistir? Perfecto, Cristina, muchas gracias por ponernos en contexto sobre lo que está ocurriendo con los pacientes trasplantados. Mi Mauri, para finalizar, bueno, ¿qué pasa con las personas que tienen, porque mencionaba algo Cristina y que también lo he visto en muchos otros casos de enfermedades catastróficas, el tema de las sentencias, ni siquiera a los temas judiciales les hacen caso? Entonces, ¿qué esperanza hay o qué ilusión tienen ustedes? ¿A quién le rezan diariamente para que lleguen los medicamentos? Bueno, yo estuve también solicitando una acción de protección, ¿no? Personal, porque definitivamente esta ha sido una lucha solo, pese a que cargo en mi espalda la voz de un montón de pacientes, no solamente trasplantados, los hemodiálisis, las personas que sufren con reumatismo y que se tienen que poner una medicación carísima en el Hospital Carlos de Andrade Marín. Y hay un montón yo la perdí, pero hay un montón también de pacientes que la han ganado y no se da trámite a este tipo de acciones de protección. Entonces, a uno sí les llama la atención cómo en unas cosas la celeridad de la justicia sí se aplica, por ejemplo, en el tema político, y acá no hacen mayor cosa o no se hace bulla, porque cuando hay sentencias que sí las ganan, por ejemplo, los niños con cáncer tienen ahí una sentencia que la han ganado y que el hospital tiene que ya hacerla efectiva para que venga el medicamento. Pero no las cumplen tampoco, porque hablamos hace una semana con los pacientes, los padres de pacientes de niños con cáncer, y tampoco cumplen. Sí, tampoco la cumplen. Entonces acá ya no se sabe qué hacer. Ya yo el otro día decía, me voy a ir a parar solito y a hacer una huelga de hambre, pero definitivamente quiero vivir, y si hago eso me muero, porque yo soy un paciente que tengo que estar ahí constantemente. Qué lástima, quiero decir que ustedes deben pensar en tomar acciones como tan drásticas, ¿no? Y luego existen las respuestas casi nulas del gobierno minimizando esta situación. No debería ni siquiera llegarse a una instancia judicial. Así es una locura, ¿no? Que en realidad se tenga que recurrir a la justicia para hacer prevalecer los derechos a la salud. Muchas gracias, Mauri, por acompañarnos el día de hoy. Cristina, también te agradecemos pues por conectarte con nosotros. ¿Algo más que quieras acotar para concluir? Bueno, sencillamente el llamado a las nuevas autoridades. El señor Ruales, nuevo ministro de Salud, también conoce el tema. El señor Arosemena en Finanzas no es un tema desconocido. Entonces esperamos que por favor empiecen a agilitar el tema de asignar el presupuesto. Nosotros damos el servicio todos los meses y por ende los pagos deben hacerse todos los meses, e igual a las autoridades del IES. Esto depende la diferencia entre la vida o la muerte del paciente renal. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Conversábamos con Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis privados, y Mauricio Zúñiga, paciente trasplantado, vocero también de los pacientes o enfermos renales en el país. Hacemos una pausa y regresamos con más de las Guarmis del Barrio. Quédense con nosotros. Muchos mensajes seguimos recibiendo por el tema de las medicinas. Jimena nos dice, por favor, que este medio pues siga amplificando este tema y recalque sobre lo que ocurre con las medicinas, y es el colmo que no podamos tener derecho a la salud. También nos escribe José, cordiales saludos, no hay medicinas, una gran verdad, cuánto del presupuesto del Estado se destina para atender la salud. Y esta circunstancia que sigue causando mucha preocupación. Ya nos decía Mauricio, alrededor de $700 tiene que sacar de su bolsillo mes a mes para poder vivir. Así de cruda la situación. Lamentable, Sofía, además que no es solo en esta enfermedad, sino en otras, como bien tú lo decías, y que prácticamente no tengan confianza en una declaratoria de emergencia. Eso es lo más preocupante, que luego de las movilizaciones, que luego de que personas lamentablemente han fallecido, que se han movilizado, efectos económicos, materiales, que es lo mínimo, obviamente, sobre una vida humana, pero que además recrudece esta situación, que prácticamente los ciudadanos tengan que tomar acciones bastante al límite para poder llamar la atención de las autoridades. Así es, y además que digan esto, no se confía en el Estado. Esta situación ya es muy fuerte. 9:42. Bueno, Denise, vamos a hablar sobre el paro nacional y también las consecuencias. Hablamos de las personas que han sido afectadas, ¿no? Porque hay ciertos sectores que están contabilizando las pérdidas económicas o contabilizando cuánto habrán gastado para comer las personas que estuvieron en el paro acá durante los 18 días. Sin embargo, hay también organizaciones de derechos humanos que están haciendo ese esfuerzo por contar las historias de vida y pues no dejar en el olvido a quienes han sufrido heridas, a quienes les han cambiado la vida.
Así es, mi Sofi, nosotros hemos empezado a hacer un recorrido de las parroquias, por ejemplo, que tuvieron bastante incidencia durante esta jornada de movilizaciones, durante el paro nacional, para comprender por qué estas personas, este sector de la población se están movilizando, cuáles son sus reclamos. Claramente todas han cobijado bajo los 10 mandatos o las 10 exigencias que ha hecho la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que ya bien conocemos todos. Entre esas son exigir precios justos a los productos del campo, también la reducción de los 15 centavos que se acordó finalmente al precio del combustible, y así una serie de medidas de reivindicación de derechos, de exigencia además de cumplimiento de derechos a los pueblos y nacionalidades. Y en este contexto, recientemente INRED ha publicado un informe bastante detallado de las vulneraciones de derechos humanos que se cometieron durante el paro nacional por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En este contexto, Sofi, por ejemplo, lo que resume INRED es que nunca hubo una intención de diálogo por parte del gobierno, y creo que esa tesis se podría ir desarrollando, ya que vemos este tipo de declaraciones, por ejemplo, por parte del propio presidente Guillermo Lasso, sin presentar ningún argumento, ninguna prueba, que la financiación de este paro sería alrededor de 20 millones y que además no ha podido justificar, y que sería también dinero por parte del narcotráfico. Y en esto, y en medio de todas estas acusaciones, en medio de esta división, además que nosotros hemos acrecentado aquí, o digo, hemos visto también, hay las personas que han fallecido a causa de esto, Sofía. Así es. Por ejemplo, a mí sí me gustaría recordar algunos de los nombres, porque si no solo se vuelven en cifras. Y la gente normaliza que así sea 1, 2, 3, no importa. El tema es que no debe haber personas muriendo por protestar. Hemos hecho nosotros el esfuerzo de resaltar esos nombres, de tratar de entender esas historias, de conversar con sus familiares, al igual que con las personas heridas, ¿no? Que a quienes, yo te decía, les ha cambiado la vida, ¿no? Y en unas circunstancias, pues además bastante confusas, porque quienes salían a protestar quizá no se imaginaban que la represión iba a tener tal magnitud. Así es. Bueno, todos los nombres son importantes, pero por ejemplo recordamos a Johnny Félix Muenala, que fue la primera muerte confirmada dentro del contexto del paro nacional. Falleció la madrugada del 20 de junio del 2022 en el 8º día de movilizaciones sociales. Esto fue al caer de un barranco por intentar huir de la represión policial en el redondel de Collas, estos en Guayabamba. También Byron Guatacota, que ha sido uno de los nombres que también más ha resonado. Asimismo, Henry Quesada, el joven de 29 años que falleció en el Arbolito, se lo encontró con varios impactos de perdigones en el área de su tórax y abdomen. Franco Íñigas, también Camacho, de 37 años de edad, quien falleció igualmente en el 11º día del paro, en San Antonio de Pichincha. Así que bueno, solo como para ir contextualizando, ir también dando rostro y nombres a las víctimas del paro nacional, y en ese sentido, también la violencia estatal que acompañó al inicio del paro nacional ha sido también el caso de los hermanos Cislema. Esto fue en Riobamba, quienes recibieron varios impactos de perdigones así también en su cuerpo, quienes además están en bastante complejidad, ¿no? Internados, ¿no? Muy graves, y nadie dice nada, ¿no? Sobre esto. No sé si es que tú tenías algunas vocerías de parte de INRED. Sí, justamente pudimos hablar con el director ejecutivo de INRED, Luis Ángel Saavedra, que contextualiza también un poco sobre este tema. Mire, la muerte de las personas y la gran cantidad de heridos se da porque hubo esa voluntad del gobierno de reprimir. Fue ese deseo de reprimir, de controlar la protesta social en base a la violencia. El primer día ya tuvimos gente herida con perdigones en Riobamba, los hermanos Islemas, uno de los cuales está todavía al borde de la muerte. Entonces, desde el primer día ya se vio ese deseo, esa decisión del gobierno de tratar de controlar la protesta social a través de la violencia estatal. Los muertos luego se dieron por acción directa de los organismos de represión del Estado, de los organismos de seguridad del Estado. ¿Sí? Los disparos que se dio en el Puyo de bombas lacrimógenas directo al cuerpo de las personas, y en este caso el señor Guatotoca directo a su cabeza, implica el deseo de causar daño deliberado
que tuvo el gobierno para controlar la protesta social. La violencia que se vio en el Puyo por parte de los manifestantes fue una respuesta a la muerte de un compañero suyo, y más aún a la negativa de la policía de aceptar su responsabilidad, sino que quiso endosar la responsabilidad al propio muerto, ¿no? Diciendo que la muerte se dio porque estaba manipulando explosivos cuando tenía en su cráneo incrustada el Escuchábamos ahí al director ejecutivo de INRED, Sofi, y además en este contexto las organizaciones de derechos humanos que han venido haciendo seguimiento a los 18 días de paro nacional han indicado que más de 300 personas han resultado heridas. También, según las propias autoridades, han abierto 269 procesos judiciales contra manifestantes. Y quiero agregar también una entrevista más al director del programa de investigación sobre el orden, conflicto y violencia de la Universidad Central, que también detalla sobre esta situación. Escenarios de violencia. Una tercera reflexión clave tiene que ver con lo que ha ocurrido, con los discursos que han manejado ministros del Interior y de Defensa en el contexto de las protestas sociales, autodefiniéndose como los garantes de la estabilidad democrática en el país, lo cual contraviene profundamente lo que establece la Constitución en el artículo 138 y 158 y 163. Policía Nacional y Fuerzas Armadas no garantizan la democracia. Quienes garantizan la democracia son las instituciones políticas del Estado. Pero cuando ellos construyen este discurso y además alimentan la idea de que hay un enemigo interno, que hay guerrillas urbanas, que hay estructuras militarizadas o paramilitares en la sociedad que están detrás de las protestas, lo que hacen evidentemente es volver a esta vieja narrativa del enemigo interno para justificar no solo represión, sino incluso autoritarismo por parte del poder político. Un lugar común decir que las Fuerzas Armadas son los garantes de la democracia, ¿no? Cuando en realidad es la institucionalidad la que debería garantizar el acceso a la democracia por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Pero este lugar común se construye cada vez más a través de discursos como el que escuchamos del presidente de la República y otros sectores. Así es, Sofía. Además, este informe levanta justamente esta discreción, digo entre paréntesis, de la formación de estos discursos de racismo, de odio, y que además también las organizaciones de derechos humanos profundizan en que si bien esto existió en el 2019, no se dio como se dio ahora. La división del país claramente ahora nos vemos marcado por una pandemia donde las diferentes políticas económicas, sociales de cada gobierno ha acrecentado esta situación. Ecuador no es el único país que está manifestándose en el mundo, sino también hay otros puntos alrededor del planeta que exigen respuestas urgentes, y no fue tan lejano lo que escuchábamos ver de Sri Lanka en el fin de semana, ¿no? Bueno, me fui muy lejos, me fui lejísimo de Pichincha, pero bueno, que entraron y los videos circularon a la casa de gobierno y del expresidente. Así que bueno, esos son como escenarios, digo, de estos informes que además muy poca cobertura tienen también para desmenuzar lo ocurrido desde una visión de derechos humanos. Por eso a las víctimas hay que preguntarles cómo están, cómo se sienten y además cómo evalúan ellos desde su posición de víctimas, de afectados directos, la cobertura mediática, lo que ven en televisión y si se compadece con su realidad. Pudimos conversar también con una de las personas que perdió un ojo, porque esta característica se ha visto mucho desde las protestas de 2019, esto de que las bombas lacrimógenas lo que causen sea la pérdida del ojo de las personas, de uno de sus ojos, o bombas lacrimógenas o perdigones, según sea el caso, pero es ya como muy característico. Pasó en Chile también, y una cantidad de personas a las que les cambian la vida. Daniel Zaragozí
es precisamente pues una de estas víctimas, de estos heridos que nos abrió las puertas de su casa y que nos contó su historia. Les vamos a compartir ahora un extracto pues de alrededor de 4 minutos para que él nos cuente qué fue lo que vivió y qué fue lo que sintió, pero en las redes sociales vamos a colgar la entrevista completa que dura algo más de 12-13 minutos con algunas otras imágenes que nos compartieron Daniel y su familia de los días en los que estuvo Daniel hospitalizado en el Eugenio Espejo. Por favor, Carlitos, rodemos este video. Se escuchaba cada vez las detonaciones más fuertes, entonces le digo, mi niño me dice, vamos niño, vamos a ver qué es lo que pasa, está más fuerte, ahí bajamos. Entonces ahí vimos que sí era verdad, estaba un montón de policías, estaban con las pistolas mandando las bombas, en el cual estaban sin siquiera ver a quién daba. ¿A dónde lanzaban las bombas lacrimógenas? Directamente lanzaban al cielo, ni decir por el piso, sino directamente era como apuntar a la cabeza. Entonces ellos en el momento no sé si tenían conciencia de que a quién daban, a quién no daban. ¿Dónde te atendieron a ti? Pues la verdad a mí en lo que me sacaron de ahí fue de la farmacia, un poquito del puente de la comuna al lado hay una farmacia, pero en el cual hubo un señor que no me quería brindar ayuda. En eso salió una trabajadora de ellos y ella me ayudó. Ella me cogió, me limpió un rato y llamó a la ambulancia. Ella fue quien me ayudó porque yo en ese rato solo estaba con mi niño asustado, no sabíamos qué hacer. Hubo pocas personas que me ayudaron y luego de eso esa chica llamó a la ambulancia en el cual llegó unos 20 minutos y me llevaron. ¿A qué hospital? Al hospital Eugenio Espejo. Ahí me atendieron y pues sí fue algo medio complicado porque no me habían hecho la operación ese rato, sino me tocó esperar 2 a 3 días que me hicieron. ¿Y por qué no te hicieron la operación en ese La verdad que no me daban explicación, me decían que tal vez era por lo que estaba confundido, porque en los 2 días que estuve, sí estuve como en yoga, tal vez de la sangre que perdí, estaba así como que ido, como que con sueño así. Entonces me habían dicho que era por eso, pero de ahí como le comento, me habían operado el día jueves, recién, de lo que el lunes entré en la madrugada, me operaron el jueves, entonces me tocó esperar, o sea, sí fue algo medio grave. ¿Viste más heridos? ¿Tu familia que te acompañó vio más heridos por las protestas? Pues la verdad que sí, en mi camilla de donde yo estaba éramos en total 6 conmigo, en el cual el día martes en lo que yo estaba, 2 personas ya habían dado el alta y 2 personas ya igual así mismo habían salido. En el cual esa misma noche, más de noche, entraron 2 heridos, entró un chico con una bala en el perdigón que le había destrozado aquí la mandíbula y había perdido el oído. Tú me dices que para ti fue un shock muy fuerte, que te ha costado poder hacer lo que estás el día de hoy haciendo, hablar de esto. ¿Qué has sentido? ¿Cómo te has sentido tú? Pues la verdad que me he sentido es con esa impotencia de decirle al gobierno que qué pasó, que por qué nos mandan a hacer esto. Si se supone que somos el pueblo y la autoridad tiene que defender al pueblo, más no hacernos esto. Porque en mi caso, como le digo, no fui solo yo el que entró así, sino fueron varias personas en el cual no pensaron en el momento si tal vez de chico, chica, tal vez de niño o niña, le cogieron y dieron simplemente. Y más cuando pasó esto del día viernes que dio el presidente la orden de dar a diestra y siniestra, pues ahí fue cuando entró más gente grave a este lado. Entonces yo sí me he sentido como que con iras, con impotencia de decir a la policía que mire cómo estamos por su culpa, mire lo que hicieron ustedes y qué hace el gobierno, simplemente oculta esto, o sea, simplemente no quiere que salga a luz esto, o simplemente no quiere que se enteren o no quieren que hagamos algo por esto. Entonces ellos solo ven lo que tal vez heridos de la policía, heridos de los militares, esto hicieron, vandalismo y esto, o sea, no fue así. Cuando yo en mi caso, bueno, yo como le digo, en mi caso fue que salí, fue un rato a ver, o sea, no es ni porque salí a tirar piedras o esto otro, o sea, tal vez hasta por eso te puedo decir sí, porque salí eso, pero no. Entonces es como que me siento indignado de saber lo que me pasó y tal vez por algo que no tuve. Son las 9:57 minutos. Bueno, es muy fuerte escuchar a Daniel. Realmente te mueve el piso, porque además él termina concluyendo que todo esto me pasó para nada. Él lo siente así. Sí, la verdad que conmueve, o sea, obviamente es impactante
no solo ver la imagen de una persona herida a causa del paro nacional, de la violencia desatada, pero además que no sientas que sirvió de nada esa lucha que tú haces, ¿no? Él lo dijo así, él lo relató, y les quiero invitar para que pues busquen la entrevista en nuestro YouTube. La vamos a subir el día de hoy, la vamos a estrenar y puedan compartirla, porque estos nombres, estos apellidos no tienen que quedarse en el olvido, cuando además están pidiendo justicia, porque ¿quién va a responder por todo esto? ¿Cómo sabes quién fue el que disparó, no? Aparte, en estas protestas sociales, los policías, los militares, están totalmente cubiertos, no tienen ninguna identificación, entonces es muy complejo después querer obtener justicia en este tipo de casos. 9:58, Denise, vamos a finalizar ya nuestro programa el día de hoy con un repaso rapidito por algunas noticias que tenemos. Nos envían algunas quejas también nuestros amigos y amigas oyentes, nos hablan de que la autorización del alza de pasaje de las cooperativas o del Corredor Sur, no tiene, no se compadece con la realidad. Nos dice, sin mejorar la calidad en el servicio de transporte, según reportan vecinos de San Juan y Toctiuco, el municipio autorizó el incremento de la tarifa de transporte a 35 centavos y esto realmente sorprende. Nos envían otra inquietud también y nos dicen, saludos querida Sofi, por favor le solicito hacer esta denuncia. La funda de aceite es inflada y tiene 360 ml, cuesta $1. La otra es pequeña y tiene 280 ml y también cuesta $1. ¿Quién controla estos abusos? Nos envía la foto con los dos aceites, las dos presentaciones, cuestan lo mismo, son de la misma marca. ¿Quién está controlando esto? Por favor, esto es un llamado de auxilio que hacen los amigos y amigas oyentes, los ciudadanos que diariamente tienen que buscar llenar de la cesta de los productos por lo menos básicos. Y otra cosa, Denise, es que este fin de semana hubo una marcha de estudiantes de varias instituciones educativas. El colectivo de Niñas y Mujeres Tremendas alzó su voz para fortalecer y mejorar los protocolos para combatir la violencia sexual en los colegios del Ecuador. Esta agrupación recolectó más de 9.797 firmas ciudadanas a través de la plataforma change.org. Fueron entregadas de manera presencial y virtual a Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque desde el 2014 hasta mayo de 2019 se han denunciado 7.977 casos de supuestos delitos sexuales en escuelas y colegios públicos y privados del Ecuador. ¿Te imaginas esa cifra? 7.977. La mayoría de niños que sufren esta realidad tienen entre 12 y 14 años. En nombre de este grupo etario se han interpuesto 3.091 denuncias, 202 casos que involucran a niños y 2.889 a niñas. Esa es la realidad de nuestro país, Denise. Lamentable, Sofía, hay siempre temas que se quedan fuera del programa. Esperamos poder responder todas sus inquietudes, también alzar la voz de esas personas que están reclamando y exigiendo, quiero decir, lo que es básico para un ciudadano, por ejemplo, cumplir con los derechos, nada más. Nada más y nada menos. 10:01, amigos, un abrazo desde las Guarmis del Barrio. Mañana nos volvemos a encontrar.